Nunca he sido de creer en cosas paranormales. Siempre me parecieron historias inventadas para asustar niños, hasta que me mudé a este edificio. Lo encontré casi por accidente. Un anuncio en internet, fotos borrosas, y un precio que parecía ridículo para estar tan cerca del centro de la ciudad. Cuando fui a visitarlo, el portero me recibió con una sonrisa forzada y las llaves ya en la mano, como si quisiera que firmara el contrato antes de pensarlo 2 veces. El lugar no era hermoso, pero tenía algo diferente. Pasillos largos, techos altos, paredes con pintura descascarada y ese olor a madera antigua que parece quedarse en la ropa. Mientras subíamos las escaleras, el administrador, un hombre delgado con voz grave, me señaló algo con el dedo. Evite el piso cerrado. Está en remodelación. No hay nada que ver ahí. Su tono no era de advertencia, más bien, de súplica. No pregunté más. Mi departamento estaba en el 3er piso. Pequeño, pero acogedor. Esa noche, entre cajas sin desempacar y el ruido del refrigerador viejo, pensé que dormiría como un tronco. Pero a eso de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido que me heló la sangre. Era un susurro, débil, pero claro. No podía entender las palabras, pero venían de afuera. Me levanté, caminé hasta la puerta y pegué la oreja. El sonido era más nítido, voces. Susurraban como si discutieran, aunque a ratos, parecía que decían mi nombre. El problema es que, según el plano del edificio, mi puerta daba a un muro, no había ningún pasillo allí. Me dije a mí mismo que quizá eran vecinos hablando en otra parte y que el eco viajaba por las paredes. Sin embargo, cuando apagué la luz del pasillo interior, juraría que vi, por apenas un segundo, una sombra moverse justo donde debería haber nada. No lo sabía en ese momento, pero esa primera noche marcó el inicio de algo que nunca debí descubrir. La noche siguiente intenté convencerme de que lo de los susurros había sido solo producto del cansancio. Me metí a la cama temprano, pero no podía dormir. Había algo en el silencio del edificio que resultaba artificial, como si todo estuviera conteniendo la respiración. A las 2:11 de la madrugada, sí, recuerdo perfectamente la hora, volvió el sonido. Esta vez no eran murmullos dispersos. Era una voz. Mi nombre. Lo escuché tan nítido que me quedé helado, sin atreverme a mover un músculo. No sonaba amenazante, pero tampoco humana. Tenía un timbre apagado, como si viniera desde muy lejos, atravesando paredes, aire, tiempo. Me levanté lentamente, intentando no hacer ruido. El suelo de madera crujía con cada paso. Apenas abrí la puerta de mi departamento, un olor húmedo y agrio me golpeó el rostro. No era un aroma común, era como si hubiera estado lloviendo dentro del edificio, pero sin que el agua hubiera encontrado salida durante años. Entonces, escuché pasos. Lentos, pesados, arrastrados. Sonaban cercanos, pero al asomarme no vi a nadie. Luego, un chirrido. El de una puerta abriéndose, pero no había corrientes de aire ni ventanas abiertas. Me quedé quieto, observando, y el sonido venía del lugar exacto donde debía estar el muro. Ese mismo muro donde, según el administrador, no había nada. Decidí seguirlo. Caminé despacio, guiándome solo por el oído. El sonido parecía alejarse cada vez que me acercaba, como si me estuviera llevando a algún lugar. Pero siempre, sin importar cuánto caminara, terminaba frente a la misma pared lisa, fría y húmeda al tacto. Me quedé ahí, tocándola, intentando encontrar una grieta, un hueco, algo. Nada. Solo esa superficie inerte. Y aún así, del otro lado, seguía escuchando mi nombre, pronunciado con una calma perturbadora. No lo sabía, pero cada vez que respondía ¿quién está ahí?, el silencio se hacía más espeso, como si algo estuviera prestando más atención. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé horas observando el techo, repasando una y otra vez lo que había escuchado. Me repetía que, si el sonido venía de detrás de esa pared, entonces algo debía de haber allí, aunque no figurara en ningún plano. Pasaron 3 días sin que las voces se manifestaran, y pensé que todo había terminado.
Pero la cuarta noche, justo a las 2:11, volvió a ocurrir. Esta vez no me levanté de inmediato. Me quedé escuchando y noté algo distinto. No solo me llamaban, sino que parecía que discutían entre sí, como si no se pusieran de acuerdo sobre algo. Me armé de valor y salí. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por una bombilla amarillenta que colgaba del techo. La pared donde siempre terminaba mi búsqueda parecía diferente. No sé cómo explicarlo, no se movía, pero la pintura tenía una ondulación casi imperceptible, como si estuviera respirando. Di un paso más y sentí un frío intenso, tan repentino que me erizó la piel. Coloqué la mano sobre la pared y casi grité. Estaba helada, más que el metal en invierno. Entonces ocurrió. La superficie cedió bajo mi palma como si fuera blanda, y se abrió lentamente, revelando un pasillo largo y estrecho que no podía existir ahí. Avancé, sin siquiera pensar en volver por mis cosas. El aire dentro era pesado, cargado de humedad, y cada paso que daba hacía que las voces se hicieran más claras. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, en blanco y negro, colgadas en marcos oxidados. Me detuve a observar una, y el corazón me dio un vuelco. En la imagen había un grupo de inquilinos frente al edificio, hace décadas. Entre ellos, alguien idéntico a mí, con la misma ropa que llevaba puesta esa noche. No podía ser una coincidencia. Las voces ahora parecían venir de todas partes, susurrando algo que no lograba entender, pero con una urgencia creciente, como si supieran que yo ya había cruzado una línea de la que no se regresa. Seguí avanzando por el pasillo, aunque cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible intentara detenerme. El aire era tan denso que respirar dolía, y las paredes parecían acercarse lentamente, estrechando el camino. Las fotos seguían, una tras otra, pero ahora notaba algo nuevo. Las miradas de las personas en ellas no eran naturales. Todas estaban fijas hacia donde yo me encontraba, como si estuvieran posando, para mí. Las voces, antes dispersas, empezaron a sincronizarse. No era un murmullo caótico, sino un coro suave, casi hipnótico. Podía jurar que me decían que ya era hora. ¿Hora de qué? No lo sabía, pero la idea de seguir adelante se volvió irresistible. Llegué a una serie de puertas a cada lado del pasillo. Eran antiguas, con placas de metal que tenían nombres grabados. Me incliné para leerlos y sentí un escalofrío. Cada nombre correspondía a personas que, según había escuchado a los vecinos, habían desaparecido misteriosamente del edificio en los últimos 30 años. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. De su interior salía un viento frío que no correspondía a ningún clima posible. Me acerqué con el corazón desbocado, y justo cuando iba a empujarla, escuché un susurro muy cerca de mi oído, tan real que me hizo girar en seco. «Es tu turno». En ese instante, quise dar media vuelta, pero el pasillo detrás de mí había cambiado. Ya no había salida. La pared por donde había entrado estaba sellada, y el pasillo se extendía en ambas direcciones, interminable. La luz empezó a parpadear, y cada vez que lo hacía, las fotos en las paredes cambiaban. Las caras eran las mismas, pero en cada parpadeo parecían más demacradas, más pálidas, más muertas. Y entonces entendí. No había venido hasta aquí por curiosidad. Me habían traído. Me habían estado esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en ese pasillo que parecía no tener fin. Podía caminar durante lo que sentía como horas y siempre volvía a las mismas puertas, las mismas fotos, el mismo frío que me calaba hasta los huesos. Las voces se volvieron más fuertes, hasta el punto de que ya no eran un murmullo, sino un susurro constante en mi cabeza. Al principio pensé que me hablaban, pero no. Me estaban enseñando. Me susurraban historias, fechas, nombres, recuerdos que no eran míos. Veía, en mi mente, cómo cada una de esas personas había llegado aquí, y cómo jamás habían vuelto. Y entre esas imágenes, siempre aparecía yo, como si estuviera destinado a ser parte de esa galería desde el principio. En algún momento, mi resistencia simplemente se quebró. Dejé de buscar una salida. Dejé de preguntarme qué era ese lugar.
Solo escuchaba, dejándome llevar por la cadencia de las voces. No recuerdo el momento exacto en que crucé la última puerta, pero sé que, al hacerlo, algo cambió. Fue como si el frío se derritiera en mi interior y me llenara una calma extraña, casi agradable. Ya no veía las paredes ni las fotos, solo oscuridad. Oscuridad y voces. Semanas después, según cuentan, un nuevo inquilino se mudó al edificio. Aseguran que nunca me vieron salir, que mi departamento estuvo vacío todo ese tiempo. Dicen que, la primera noche, ese inquilino escuchó un susurro proveniente del pasillo que no figura en el plano. Lo sé porque fui yo quien se lo dijo. Ahora mi voz se une a las demás, esperando. Siempre esperando. Y cada vez que el reloj marca las 2:11 de la madrugada, sé que quizá, alguien más dará ese paso hacia el pasillo que no existe. Y cuando lo haga, yo estaré ahí, a su lado, susurrando su nombre.